Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano en el día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos Ávila, ¿verdad? Bienvenido, Carlos. Amén, amén. Dios le bendiga a cada una de las personas que está allá en su casita y que nos siguen por las redes sociales. Dios le bendiga mucho, esperando que pueda compartir este contenido que es de bendición para sus vidas. Así es, y en el día de hoy nosotros iniciamos ya con una, ¿verdad?, nueva temporada con relación a Dios Hijo, Así hablando con es. relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros para el día de hoy, Carlos, estaremos tratando un tema sumamente interesante y sobre todo bien relevante. Y es con relación a este tema que sería un poquito, ¿verdad?, para muchas personas, la pregunta que vamos a hacer en cierta manera, en sentido de pregunta, que si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Así es. Ese es el tema. Si Jesús es la respuesta, entonces, ¿cuál es la ¿Cuál pregunta? sería esa pregunta que tiene el Ciertamente. ser humano? Así es, entonces, claro. Y así que ya ustedes saben, unos instantes estaremos hablando con relación a este tema. Y queremos decirles, hermanos, que nosotros estamos ubicados específicamente en la ciudad de La Romana, República Dominicana, al este. Y nuestro edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat, el número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerda los cultos que tenemos los días domingo a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica y luego culto de acción de gracias al Señor. Luego ya los días martes con verdades bíblicas, jueves tenemos nuestro culto a partir de las 7 de la noche y los sábados los jóvenes iniciando a las 5:30 de la tarde. Los jóvenes los sábados. Así que ya ustedes saben, esas son las actividades con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, hermanos. Queremos también saludar a nuestra hermana Susana Baret. Susana Baret, mejor conocida como Shona, porque nosotros, Así Susana es. Baret, pero mucha gente no le conoce, nuestra hermana Shona. Ella siempre es una fiel oyente, al igual que nuestra hermana Pura de Jiménez, también muchas hermanas, damas, que siempre están en sintonía con nosotros. De verdad le enviamos saludos a ustedes. Nada, Carlos, y nosotros inmediatamente, con relación a el tema que nosotros traemos para el día de hoy, que si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y a modo de Así es. introducción, Carlos, nosotros siempre, si nosotros detenidamente escuchamos los mensajes que están saliendo de los púlpitos en los últimos años, nosotros vamos a escuchar una cantidad vamos a decir, de menciones con relación que Jesús es la respuesta. Si tú te vas, y ejemplo, yo he escuchado personas como el fenecido pastor Billy Graham, otros más, que hacen mención de este tipo de, vamos a decir, mensajes con relación a que si te sientes solo, Jesús es la respuesta. Si tienes, vamos a decir, dificultad en tu matrimonio, en tu familia que está manga por hombro, Jesús es la respuesta. Si tienes dificultad financiera, Jesús es la respuesta. Que si tú tienes dificultad de salud, Jesús es la respuesta. El vacío existencial. Jesús es la respuesta. O sea, prácticamente tú tomas una lista y haces, y nosotros estamos tomando, vamos a Algunas decir, cositas, sí. algunas frases para no Comunes, muy usadas, sí. comunes, no de verdad, pero si nosotros agarramos la lista de para qué Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta para todo, Todo en ¿verdad? la vida. Todo lo que tiene que ver con lo que es la vida del individuo, la vida de la persona, o vamos a decir los daños colaterales causados por el pecado. Jesús está en enfoque. Pero Carlos, si nosotros nos vamos, ejemplo, al Nuevo Testamento, específicamente la narrativa de la iglesia en los primeros años, recoge los primeros 30 años de la iglesia, el libro de los Hechos, no encontramos un modelo de predicación de esa naturaleza, Carlos. Sí, sabes que y se ha ido más deteriorando a medida que va pasando, porque si vemos en los siglos pasados, había un manejo diferente en los reformadores de la palabra de Dios.
Pero, ¿cuál es el sentido de lo que está pasando ahora? Es que quieren decir cosas que sean atractivas y que lleguen al oído. Rascar los oídos. Exactamente. Entonces, conocer la pregunta nos deja a nosotros muy preocupados. No es Ciertamente. atractivo. No es Conocer atractivo. ese problema que hay detrás de la respuesta que es Jesús no nos deja a nosotros como los protagonistas de la historia. Ciertamente, porque prácticamente en el mercado de las ideas, Carlos, el tú poner y hacer, vamos a decir, postulaciones de esta naturaleza, no hay una diferenciación entre una filosofía o una idea o El vamos a decir, humanismo que el maneja humanismo todo que ese está tipo imperando, de, sí. para buscarle como razón y el sentido de existencialismo, Existencialismo, que es una corriente. exactamente, que trata como de buscarle razón al ser humano. Ciertamente, una Entonces corriente. aparecen esas preguntas. Ciertamente, y entonces nosotros tenemos, Carlos, que comenzar a... Y obviamente que claro está, que nosotros abrazar el Evangelio, el conocer la palabra del Señor, obviamente que lo torcido comienza a enderezarse, porque cuando yo vengo a los pies del Señor, ya yo entiendo que el yo rechazar una oferta de una mujer que no sea mi esposa, para mí es una victoria, cuando en tiempos pasados posiblemente sea un pase de ficha, como en el juego de dominó, Sí, que sí. dice, pasate con ficha. Entonces, ahora yo veo con una cosmovisión cristiana diferente, bíblica. Entonces, ese tipo de eventos que lo veía antes como algo... Que fue que antes no, ahora era una bendición. Antes pudiera ser una pérdida, sería como una pérdida, como Cierto. perdí la oportunidad. Exacto. Y ahora se ve como una bendición el haber no hecho esas cosas Exacto. que pensaron hacer. Exactamente, era el no acceder a Exactamente. ese tipo de tentaciones, a deseo de la carne propio de nuestra naturaleza pecadora que continuamente, ¿verdad?, está motivándonos para que nosotros pequemos. El hecho de tú no coger algo que no te corresponde, el hecho de tú estar en una posición que pudiendo enriquecerte ilícitamente y tú decides no hacerlo, sino que estar contento con lo que te pagan, sea mucho o poco. Entonces eso ahí hoy día, ¿verdad? No se quiere, no es atractivo. No es atractivo, pero sí para el Señor entendemos, porque con una cosmovisión bíblica entendemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios y no para el hombre. Entonces de ahí es que vemos que todo esto lo que estamos mirando, este mercado de las ideas que está vendiendo, y si usted ha entrado como a ese mercado de ideas, vamos a decir atractiva al oyente, no hay ningún tipo de diferenciación con relación a otro movimiento. Sería otro mensaje motivacional más. Exacto. Que lo que busque hacer sentir bien al hombre. Claro, claro que sí, porque tú sabes que lo que hace único al mensaje del Evangelio es el evento, ese evento que aconteció en un espacio de la historia. Y ese es el evento que narra Pedro, que narra Pablo y que cada uno de los apóstoles narra. Si tú te vas, ejemplo, al segundo mensaje del mismo Pedro, que se convirtieron en unas 5,000 personas, ¿cuál es el mensaje que él da ahí? ¿Qué es lo que él postula allí? No está postulando que Jesús es la respuesta a un sinnúmero de, o vamos a decir, de daños colaterales producto del abrazar la persona del pecado, sino que él le hace una narrativa con relación a algo que pasó en el pasado y que hoy día, por tú conocer a Jesús y venir en arrepentimiento y fe, entonces tiene la respuesta. Así es. Entonces, Carlos. A un problema que pudiera haber tenido más adelante. Claro. O que lo traías ya desde el inicio. Que lo traías desde el inicio. Allá en Génesis 3, donde el hombre cae, peca, tiene una situación, no tiene posibilidades porque viola una ley infinita y obviamente el hombre es finito, no tiene posibilidad de cumplir esa ley. Y cualquiera, como dice el libro de Santiago, que el que violare o cayere en uno de los acápites de la ley ha violado las 10, o sea, los 10 mandamientos, la ley completa, se ha hecho culpable de los 10. Era imposible él por sus propios méritos y capacidades o su condición de ser en este mundo no le permitía pagar. No permitía. Pagar eso que había violado. Claro que sí, porque había un peso
que constantemente estaba sobre nosotros. Por eso dice Pablo que nosotros éramos hijos de ira, porque la ira de Dios está constantemente sobre los que le pecan contra él constantemente. Entonces, ahí es donde va y dice, nosotros decimos, ok, Arturo, hermano Arturo, entonces, ¿cuál es la pregunta? Usted dijo que Jesús es la... Entonces, ¿cuál es en realidad la pregunta? ¿Cuál es esa pregunta que hoy día, que si una congregación donde tú te encuentras no tienen la respuesta, posiblemente tú estés perdiendo el tiempo y yendo al infierno, porque sí. esa respuesta tiene que tenerla. Sí. Y esa es la confianza de que somos transformados. Así es. Tener la respuesta. Así es. Entonces vamos al libro de Éxodo, que ahí está la pregunta, Carlos, que de ahí sale la pregunta. Así es, Éxodo 34, el versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Muy importante. Exacto. De que ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así es. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo Dios puede perdonar y castigar al mismo tiempo? Siendo el Padre de nosotros. Sí. ¿Cómo puede ser misericordioso? ¿Cómo puede Dios amarnos y castigarnos al mismo tiempo? ¿De qué manera se da esto? ¿De qué forma se da esto? Esa es la pregunta, hermano. Esa es la pregunta. ¿Cómo puede Dios castigarnos y perdonarnos al mismo tiempo? Lo primero es que, como pecamos a nivel de justicia, ya tenemos un castigo. El primer castigo fue que sacaron a la pareja del huerto y muchas cosas pasaron. El sacar a la pareja acarrearon otras cosas que se le sumaron a ellos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo coincide eso? Que viene entonces que también es misericordioso y que Él es quien te da la posibilidad de ser perdonado. Entonces, ¿cómo es eso? Es decir, Él mismo me castiga, pero Él mismo me perdona. Así es. Esa es la pregunta. ¿Cómo puede Dios hacer eso por nosotros? Exactamente. Y ahí es donde está el detalle, que esa es la pregunta que nosotros debemos responder en este momento, Carlos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, esa es la pregunta. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, lo puede hacer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos verlo, Carlos, en el libro de mismo Romanos, cuando él está hablando, dicho en la nueva versión, dice Pablo, ahí en la nueva versión dice, Cristo es la respuesta. Cuando él está narrando el poder del pecado, que aún después de nosotros ser salvados, transformados, cómo hay una lucha constantemente interna dentro de nosotros, que cuando queremos hacer algo, hay el pecado, esa naturaleza pecadora que está dentro de nosotros, quiere que nosotros hagamos lo contrario, y constantemente hay esa lucha. Y él dice entonces, la respuesta está en Jesucristo, que es el versículo 25, me parece, en 7:25. Ahí lo podemos ver. Pero ahí está, hermano. ¿Cuál es? Nosotros pecamos. Pecamos allá en el huerto, en Romanos, allá en Génesis 3. E inclusive el mismo Dios dice lo que iba a suceder luego del pecado cometido. De cumplir eso. De cumplir el pecado. Que inclusive dice que el deseo de la mujer será para con su marido, pero que él se enseñoreará de ella. Y cuando habla del deseo, se está refiriendo al deseo de controlar al marido. Ese es el deseo de control, pero que el marido, obviamente, por una fisionomía más fuerte, se va a enseñorear sobre ella, pero de una manera pecaminosa, de una manera abusiva, no a través de lo que es la influencia. Y luego, si seguimos leyendo... Y dice también que moriremos primero, moriremos por el pecado, y luego dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en ese momento murió el hombre en el sentido espiritual, porque la palabra muerte lo que significa es separación. Y ahí lo que pasó fue que se separó Dios del hombre, inmediatamente espiritualmente está muerto. De hecho, dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y resulta ahí entonces como el contexto encaja en todo el desarrollo de Pablo en sus cartas,
que entonces nosotros cuando venimos a Jesús, lo que hacemos es que volvemos a tener una conexión con Dios. Ciertamente. Así que viene otra vez el Espíritu Santo a habitar en nosotros. Esa desconexión que perdimos, que ya entonces comenzamos a vagar, a ser controlados por el pecado, por la carne. Cuando venimos a Jesús, entonces esa conexión se regresa. Claro. Entonces ya nuestras intenciones comienzan a ser otra. Nuestra manera de ver el mundo comienza a ser otra. Nuestra manera de caminar comienza a ser otra. Claro, Ávila, porque fíjate que acuérdate que te dije que la definición de muerte es separación. Ejemplo, en el caso de espiritual, separación de Dios y el hombre, ¿verdad? Por medio del pecado. En el caso, ejemplo, humano, la separación del cuerpo y el espíritu. Fíjate, eso es lo que significa muerte. Entonces, en este caso, cuando tú dices, nos dio vida, es que viene y nos habita. Entonces Jesús nos habita por medio de su Espíritu. Y por eso hay una nueva vida en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos vamos, ejemplo, a la primera de Pedro 3:18, que nos dice ahí que lo que en realidad 3:18, primera de... Ya la tengo aquí, 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Exacto. Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu Santo. Así es. Una sola vez. Una sola vez. O sea, murió Cristo por nosotros y se pagó nuestros pecados. Delante del Señor nosotros estamos libres de culpa porque fuimos declarados justos. No porque seamos, no porque no seamos culpables. No. En sí mismo nosotros todavía no somos... Que si hubo un pago es porque había que pagar. Exacto mismo, claro, porque acuérdate que dice que nosotros fuimos vendidos al pecado, como éramos esclavos del pecado. Viene Cristo, muere y paga esa pena que pesaba sobre nuestros hombros. Y lo hace no con oro o plata, sino con su sangre. Entonces, ya pagada ese precio, estamos delante de Dios sin culpa en el tribunal de Dios. Pero ahora Dios necesita continuamente estar librándome de lo que es el dominio del pecado. Y lo hace por medio de lo que es la santificación, que usa el mismo Espíritu a través de su palabra, que me va cambiando ese entendimiento. Entonces, esa es la pregunta es esa. Ya, ¿qué pasó? Que Cristo pagó cada uno de tus pecados, hermano. Cada uno de tus pecados, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Pero también, por medio de Cristo, esa es la pregunta. ¿Cómo puede hacerlo? Dios lo hizo por medio de la persona de su Hijo Cristo. Pagó cada uno de los pecados de nosotros, hermanos, y nos perdonó. Entonces ya ahora en Cristo, nosotros por medio de la fe hemos abrazado, por gracia, por medio de la fe, hemos abrazado esos méritos, y ahora en Cristo nosotros tenemos Nos vemos justos, pero en Cristo. Sí, porque la palabra enfoca dentro de Cristo. Dicho sea de paso, el libro me parece que Filipenses dice que estamos escondidos Colosenses, en Cristo. Entonces, a través de Cristo es que nosotros obtenemos todos esos beneficios. Es importante porque ahí entender esto le da un sentido de libertad al cristiano. Claro. La libertad de tu poder sentirte primero seguro de tu salvación, porque Cristo murió y pagó el pecado, pero te hace entonces vivir una vida intencional tratando de agradar a Dios, porque te das cuenta de que todo lo que haces o lo que pudieras hacer, nada de eso paga porque eres culpable. Merecías la muerte, merecías la condenación. Pero Jesús, por su misericordia, como dice Romanos, Él viene y paga por nosotros nuestra culpa. No porque nosotros seamos buenos, sino porque solamente creemos en Él, creemos en que lo necesitamos. Y esa es la respuesta, que el problema que nosotros tenemos, que traímos del jardín del Edén, Jesús paga esos pecados por nosotros. Exactamente. Y obviamente hoy día ya, cuando tú vienes a los pies del Señor, los beneficios colaterales que inician, comienzan ya tuvieras una persona diferente, ya comienza a ver, tiene puntos diferentes, ahí donde estar detrás. Y obviamente quizás muchas personas han tomado, pero es que el Evangelio, y tenemos que tocar eso, el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo en la cruz? El plan de salvación que elaboró Dios en la persona de Jesús. Él es el protagonista. Él es el protagonista que nosotros somos, ¿cómo se le llama en el cine? Somos
secundarios. Ciertamente. Somos props dentro de la producción. Ciertamente, no somos los protagonistas. Esto se trata, el evangelio se trata de Jesús, de la persona. Por eso que evangelio, ¿qué es el evangelio? Es la vida, muerte y resurrección de Cristo y el anuncio del perdón de nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y la vida que Él vivió y lo que como resucitó. A eso que nos referimos. Porque si tú se vas, Carlos, a ejemplo, a Génesis 3.15, ahí Él hace una promesa inmediatamente en 3.15 que dice que en esa promesa, entonces, Él está cumpliendo con lo que Él prometió cuando el hombre peca en el huerto, que le dice ahí mismo que lo que iba a suceder, que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Esa se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo y cumple tal cual su promesa, Carlos. Y por eso nosotros debemos entender que de eso se trata el evangelio de Cristo, no se trata de nosotros. Y la pregunta, la respuesta al pecado, a lo que quién puede hacerlo, la respuesta está en Jesús, como lo dijo el mismo apóstol Pablo. Gálatas 5, 13, 15 me recuerda algo muy importante de eso, y es la recomendación. Sí. ¿Qué pasa entonces ahora que ya conocemos esa respuesta y hemos aceptado a Jesús? Sí. Dice Gálatas 5, 3, 15, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a otros. Así es. Si es el momento de iniciar, tenemos esa libertad que ya Jesús pagó. Nos quitó los grilletes, nos abrió la puerta de una vida ya de plenitud, pero eso no es una excusa ahora para yo hacer lo que yo quiera. No, eso tenemos que darle una información interesantísima. Exactamente. Si tú has pensado que esa es una brecha para tú hacer lo malo, entonces mira, un excelente. Indicio. Eso es algo excelente. ¿Tú sabes por qué? Porque es un indicativo de que tú no eres creyente, no eres cristiano. Y tú sabes qué, tienes la oportunidad ahora, ¿tú sabes de qué? De arrepentirte y venir a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Porque fácilmente tú en otro tiempo entendías que era creyente y ahora dices, y te diste cuenta. Pero yo no soy creyente entonces. Si tú sientes ese deseo de aprovechar esta libertad para hacer lo que tú quieres, eres un ejemplo de que no has sido transformado. No, que no eres creyente. Tienes que convertirte y entonces, ¿por qué? Porque tú quieres, ¿verdad?, hacer lo que agrada al Señor. Aquí en 2 Corintios 5, 21, que ya estaremos finalizando, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Óigase, en Él, justicia de Dios en Él. No en nosotros mismos, hermano. En nosotros mismos no tenemos posibilidad ninguna. Es en Cristo. Dentro de Él es que estamos en justicia. No hay forma. Ahora bien, obviamente, a través de lo que es la exposición de la palabra y la aplicación de esa palabra a mi vida, que usa el Espíritu Santo, es que nosotros vamos a ir siendo transformados y conformados a la imagen de Cristo, como establece el libro de Romanos 8:29. De lo contrario, no lo vamos a lograr, porque ahí es donde está, Carlos, el detalle. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de nosotros. Exactamente. Cuando respondemos esa gran pregunta, que tenemos esa respuesta de Jesús, ese es el camino que debemos tomar. Claro que sí. La gran pregunta es cómo puede Dios perdonar y al mismo tiempo, ¿verdad?, castigar al hombre pecador. La respuesta está cuando ese hombre pecador dice, yo creo en Cristo como único y suficiente Salvador, yo creo en los méritos, yo creo en las obras que Él hizo para que yo pudiera obtener la salvación. Entonces, esos méritos de Cristo son cargados, vamos a decir, porque a veces me confundo con los términos, pero son cargados a tu cuenta. Y tú eres tratado como que viviste la vida de Cristo y Cristo fue tratado como que vivió tu vida. Ese es el gran intercambio. Él tomó su tarjeta y pagó tus deudas. Exactamente. A nombre de Él. A nombre de Él. Para que no aparezcan los papeles pensando que fuiste tú, que hiciste algo. Exactamente. O sea, porque no es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe, es por gracia.
por medio de la fe. Así que, hermano, amigo, si tú todavía no has tomado la decisión de cuál es la pregunta, sí, esa es la respuesta está en Cristo Jesús, pero no para estos, vamos a decir, daños colaterales que produce el pecado. El problema está en otra cosa, no en porque eso son las manifestaciones de lo que está en el individuo, ¿verdad? Ajá, la soledad, el adulterio, todo eso son lo que produce el pecado, pero Él viene a solucionar el problema del pecado de origen, la raíz del problema. Solución a esos problemas que tenemos. Está en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos, como siempre, excelente. Dios bendiga, Dios le guarde.